Y hoy terminamos con los estudios de la inmoralidad. Entonces vamos a terminar con Levítico 18, versículo 24. Ese no está puesto ahí en la pantalla, pero lo podemos leer en la Biblia. Levítico 18, 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Amén. O sea, no solo los que están en la iglesia y son cristianos, sino los que entran ya deben de saber que estas cosas no se pueden practicar en el pueblo de Dios. Versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Aleluya. Todas estas prácticas eran normales en los pueblos de Canaán y en los pueblos de Egipto. Eran prácticas pecaminosas que Dios le dice a su pueblo, la razón por la cual Dios saca a su pueblo de Egipto no es solamente para darles una tierra, sino para traer juicio a las naciones que habían hecho esas abominaciones. Leemos en Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá. Es una palabra que Dios le está dando a Abraham cuando le está desplegando todo lo que iba a acontecer con el pueblo y con su descendencia. A Abraham le dice: mira, yo te voy a dar el hijo, de este hijo van a nacer una gran nación, esa nación va a estar 400 años por 4 generaciones en Egipto. ¿Por qué? Porque va a ser preparada para traer juicio sobre las naciones de la tierra, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Es decir, Dios hace esperar a su pueblo 400 años en Egipto para que cuando se cumpla el tiempo del amorreo, el amorreo sea juzgado delante de Dios. Eso nos da una lectura muy práctica en nuestros días, y es que a la presencia de Dios están subiendo todos los pecados de la tierra. Del mismo modo que subían los pecados del amorreo y que subía el clamor de aquellas personas que vivían en esa tierra y que eran juzgadas injustamente, niños que eran pasados por el fuego injustamente, y todos esos pecados terribles, todos esos llantos, todo ese dolor subía a la presencia de Dios. Del mismo modo que las oraciones de los justos suben delante de la presencia de Dios y Dios escucha esas oraciones, el pecado de las naciones de la tierra sube delante de Dios. Y ese pecado llegará un punto y llegará un momento en el que ninguno sabemos ni conocemos, sino solamente el Padre, donde el Padre diga: ahora es el tiempo del juicio sobre la tierra. Todas las naciones de nuestro alrededor, Europa, todo Occidente, Asia, todos los continentes se han pervertido delante de Dios. Y llegará el punto, y llegará el momento, y llegará el tiempo en el que ninguno más se convertirá. Llegará un punto en el que cuando se convierta la última persona que debe de convertirse, el Señor vendrá a buscar a sus santos. Dios sabe quién es, Dios conoce quién es esta persona, pero sabemos por parte de la palabra de Dios que cuando el número de los justos sea completado, la venida del Señor vendrá rápidamente, repentina, como ladrón en la noche en medio de esta generación. Y la venida del Señor vendrá para traer juicio sobre la tierra. Hemos leído en el versículo que la tierra fue contaminada. Esta contaminación es una contaminación moral que hace que la tierra sea autodestructiva. Vamos a leer en Romanos 8, 19 al 22.
¿Dónde? No. Bueno, pues yo lo leo. ¿Será que no lo puse? Bueno, yo lo leo. Vamos a leer primero Génesis 3, 17 al 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En el momento que el hombre peca, ese pecado, dice la palabra de Dios, que contaminó la tierra. La tierra producía hierba, la tierra producía fruto, pero en el momento que entra el pecado hay una conmoción, digamos, cósmica a nivel planetario, más que cósmica es una conmoción planetario, en el que todas las plantas de la tierra, en el que todos los animales de los campos comienzan a estar bajo el yugo del pecado, bajo la maldición del pecado. El león comienza a ser agresivo, la serpiente comienza a tener veneno, los escorpiones comienzan a tener veneno, y así comenzamos a producir toda una serie de acontecimientos, ¿verdad?, que están ligados al pecado del ser humano, ligados a la desobediencia del ser humano. Por esta causa la tierra será maldita, y la tierra está sujeta a maldición desde ese Génesis capítulo 3. Dios sujeta a la tierra bajo la maldición del pecado por causa de que la persona que tenía autoridad sobre esa tierra ha llegado a pervertir sus caminos y ha llegado a pecar delante de Dios. En Romanos 8, 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, las plantas, los animales, la creación de Dios está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, está esperando la venida de Cristo para que esa liberación suceda sobre sus vidas y ya los animales no sean agresivos, las plantas no sean venenosas y venga la salvación de Dios sobre toda la tierra. Dice la palabra de Dios en Isaías que el lobo y el cordero estarán juntos y un niño los apacentará. El león estará con el cabrito, ¿verdad? El león estará con la vaca y todo será sujeto conforme fue sujeto antes del Génesis. ¿Cuándo sucederá esto? En el reinado milenial de Cristo. En el momento de la manifestación de Cristo, en el que Él comience a gobernar sobre la tierra dejará de producir espinos y comenzará a ser sanada. Amén. Ayer veía un reportaje de un fotógrafo que era ascendente de franceses, pero él había nacido en Brasil y su padre tenía una hacienda impresionante, muy bonita, y él se fue desde muy joven, desde los 15 años, salió para estudiar económicas, después se lió con la fotografía y comenzó a fotografiar las guerras del mundo. Y llegó un punto en el que vio tanta miseria y a través de las fotografías que ponían en este documental se veía, ¿no?, cómo la desgracia había sucedido año tras año, año tras año, año tras año. Él dice que perdí toda esperanza. Y que su vida vino abajo y que habló con las personas para las que trabajaba y dice, nunca más volveré a asistir a ninguna de estas guerras. Fíjate que él estuvo en todas las revoluciones de Sudamérica, estuvo en todas las guerras de África, estuvo en los Balcanes fotografiando todos estos genocidios que se estaban produciendo, hasta que dice que mi alma ya no podía más. Y regresó otra vez a Brasil y se encontró que la granja pues ya no era granja, sino que era todo como un desierto, no había plantas, no había nada. El padre le dice, mira, por causa pues de la deforestación y de los animales que comían todo, pues todo se ha secado y todo ha desaparecido. Y este hombre pues
al morir el padre heredó toda aquella hacienda y él dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Nadie la quiere, no se puede vender, no se puede hacer nada. Y la mujer de él dijo, bueno, ¿por qué no comenzamos a trabajar la tierra, a replantar la tierra y a lo mejor así vuelven a salir las cosas? Bueno, pues en esa locura empezaron a plantar árboles, empezaron a traer pues todas las plantas que existían anteriormente en esa zona de que era selvática, empezaron a instalar todo y de repente dice que empezaron a brotar las cosas de la tierra. Y que lo que aparentemente parecía que iba a ser imposible comienza, ¿verdad?, a salir el verdor otra vez, y dice que 2.500 fuentes empezaron a brotar de la tierra. Y yo me llamaba la atención, o sea, se ponía la fotografía de cómo tenía el padre la hacienda y cómo ha llegado en el 2015 a estar eso y parecía que no estabas hablando del mismo lugar. Pero me venía a la mente esta palabra de Romanos 8:19, cuando Cristo venga, la tierra volverá a florecer. La tierra volverá a nacer. Volverán a salir otra vez las aguas de los océanos serán sanadas. Las aguas de todos los ríos serán sanados, no habrá contaminación en el mundo, no habrá contaminación en los mares, no habrá contaminación en las aguas, no habrá contaminación en los aires, todo será conforme fue al principio en el Génesis. Amén. Y esa es la promesa gloriosa que tenemos de parte de Dios. Cuando Cristo venga, todas las cosas volverán a resurgir como eran. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar este evangelio y no caer en los pecados de este pueblo para que no seamos nosotros traídos al yugo de la esclavitud del pecado. Dice en Deuteronomio 23:10, no sé si lo tenemos por ahí. Sí, dice 23:2, Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Los pecados sexuales tienen 10 generaciones de maldición delante de Dios. Tú cometes un pecado de adulterio, un pecado de fornicación, un pecado de homosexualidad, un pecado de lesbianismo, un pecado de incesto. Ese pecado repercute hasta 10 generaciones sobre tus hijos. Estamos hablando de más de 500 años de maldición sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus descendientes. Solamente cuando uno viene a los pies de Cristo y la sangre de Cristo cubre ese pecado, se rompen esas maldiciones. Pero así vemos cómo el mundo se ha ido degenerando por culpa de las maldiciones generacionales sexuales. Lo que fue el abuelo, lo fue el hijo, lo que fue el hijo, lo fue el nieto, lo que fue el nieto, fue el bisnieto, y así seguimos generación tras generación. Mujeres que han tenido hijos en la adolescencia y se han quedado embarazadas, las hijas o los hijos que les nacen vuelven a caer en el mismo error, y así se va devaluando y así se va pervirtiendo las generaciones. No entrará ningún bastardo en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. ¡Qué fuerte estas palabras! ¡Qué fuerte! O sea, por 10 generaciones no podían venir a la presencia de Dios. Esto nos enseña de que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios que no quiere la mezcla entre las cosas que Él ha preparado y las cosas que Satanás ha pervertido delante de nosotros. Estos pecados sexuales se pagaban con la muerte del adúltero y la muerte de la adúltera, la muerte del animal y la muerte del hombre o de la mujer que había cometido estos pecados. No había distinción entre hombre o mujer, tenían que morir. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y su ley sigue vigente. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Otro versículo en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algunas personas tienen un conflicto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque hay algunos que te dicen, bueno, sí, el Dios del Nuevo Testamento me gusta, pero lo que no me gusta es el Dios del Antiguo Testamento.
¿Acaso es un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué problema tenemos con la muerte o qué problema tenemos con el juicio sobre las personas que hacen el mal? Y muchos cristianos intentan decir, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento, digamos que era Jehová y es el Padre, y entonces, claro, en el Nuevo Testamento es Jesús, que representa la gracia y qué tal. No, es exactamente el mismo Dios. Y entonces les da vergüenza o les da como miedo decir a las personas, el alma que peca debe de morir. O sea, la ley no ha cambiado, la esencia de la ley, el espíritu de la ley, el Dios que ha dado esa ley no ha cambiado, no hay mudanza en él. Les voy a hablar sobre algunos datos concretos, específicos, para que sepamos de qué estamos hablando y luego les haré algunas preguntas a ver si llegamos a algún acuerdo. Vamos a hablar, por ejemplo, del pecado de adulterio o de fornicación. Como resultado de este pecado, nacen hijos, ¿cierto? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, lo normal, si no hay un método anticonceptivo, es que la mujer se quede embarazada. Entonces, ante este hecho de los embarazos no deseados, y ponemos no deseados entre comillas, porque yo creo que ninguna mujer se queda embarazada sin no desearlo. Porque si tú no deseas no quedarte embarazada, pues hay múltiples sistemas no abortivos que pueden permitir, ¿verdad?, que una mujer no se quede embarazada. No vivimos en la Edad Media donde no existía absolutamente nada, sino que, bueno, hay ciertos métodos que no permiten que la mujer se quede embarazada sin ser métodos abortivos. La verdad es que yo entiendo que hay dos tipos de métodos anticonceptivos, los que son abortivos, como pueden ser el aborto, el DIU, la píldora del día después, y los métodos no abortivos, que son de barrera, como puede ser el preservativo o como puede ser la píldora de la mujer, de la menstruación. Entonces, ante este hecho de que las mujeres se quedan embarazadas, les voy a dar unos datos que representan solamente a los Estados Unidos. Son los que encontré. De Europa, pues no encontré, pero bueno, me imagino que serán más o menos paralelos o más o menos parecidos. Ante un hecho de adulterio, de fornicación, nace una vida, ¿correcto? Esta vida en Estados Unidos son 6 millones de bebés al año. 6 millones de seres humanos son matados y abortados en Estados Unidos. 6 millones cada año. Eso equivale a 4.400 bebés diarios, uno cada 20 segundos. Cada vez que pasan 20 segundos, un bebé es abortado solamente en los Estados Unidos de América. Cada día se abortan 40 niños que pasan del 5.º día del mes de embarazo. Imagínate, solo a 4 meses de dar a luz, o a 3, porque puede ser 7 mesinos. La mitad de todos los abortos, claro, todas estas cosas no te lo dicen los medios de comunicación, no te lo dicen, ¿verdad?, las mujeres proabortivas y todas las alianzas proabortivas, sino que, bueno, los esconden, los guardan y no te van a dar estos datos. La mitad de todos los abortos realizados se hacen en mujeres que lo han escogido como su único método de control de natalidad. Menos, porque aquí, claro, cuando se levantan todas estas personas y dicen, ¿y si me violan? ¿Y si la mujer se puede morir? ¿Y si no sé qué? Escucha, menos del 2% de los abortos se llevan a cabo como resultado de violaciones, de incesto o de amenaza de muerte de la madre. O sea, de los 6 millones de bebés al año en Estados Unidos, solamente 120.000 serían por causas de este tipo. Ha bajado la cifra, ¿verdad? Podríamos ahorrarnos ya más de 5 millones de bebés al año. O sea, es impresionante. O sea, no es que se aborta porque a mí me violaron, no, se aborta porque queremos. El 98% de todos los abortos se lleva a cabo como medio de control de natalidad. Adolescentes entre 12 y 19 años suman el 26% de todos los abortos. Las jóvenes de 18 a 19 años, solamente en esta franja de edad, tienen el más alto porcentaje de abortos
6.3 de cada 100 abortos. Hasta 1996 el aborto era la principal causa de muerte en los Estados Unidos, con un porcentaje del 46% del total. O sea, la primera causa de muerte, los abortos. No era el SIDA, no era el cáncer, no eran los accidentes de tráfico, era abortar a seres humanos. Casi 50% de los abortos cometidos por Estados Unidos corresponden a mujeres que repiten esa práctica. El 60% de las mujeres que abortan presentan tendencias suicidas. El aborto acrecienta el riesgo de contraer cáncer de pecho en un 50%. Claro, ahora empezamos a decir la gran mentira, ¿verdad? Uy, ¿cuántos cánceres de pecho hay en las mujeres? ¿Será la alimentación? ¿Será no sé qué? Y no puede ser que llevamos abortando más de 20 años. El 50%. Fíjate tú, hay más de riesgo en mujeres que pueden contraer cáncer de pecho. Si la mujer es menor de 18 años, o si es su primer embarazo, el riesgo del cáncer de pecho asciende al 150%. Eso no lo dicen. Las asociaciones pro-abortistas te dirán, no, es un derecho de la mujer, es un derecho que hemos adquirido a lo largo de los años, no pasa nada, no hay ninguna contraindicación médica, todo está correcto, pero la realidad médica es que hay un 150% más de probabilidades de que esa mujer tenga cáncer de pecho. Pero si la mujer, fíjate tú ahora, tiene un historial familiar de cáncer en el pecho, el riesgo de que se produzca esto llega al 270%. Casi 3.000 centros abortivos funcionan en la nación y más de 400 de estos centros ahora deben de proporcionar también ayuda a las mujeres que sufren traumas posaborto, ya que las consecuencias se han elevado a condición de síndrome. Cuando Dios establece sus límites, sus principios, cuando Dios establece no fornicarás, no adulterarás, Él veía el resultado de eso. Veía los millones y millones y millones de niños que iban a ser abortados. Ahora, yo te hago esta pregunta. Del mismo modo que el Dios del Antiguo Testamento dice que el que fornica y adultera debe de morir, ¿qué es más justo? Un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, como consecuencia de eso, una criatura, y esa criatura muere por causa del aborto. ¿Qué es más justo? ¿La muerte del niño o la muerte de los padres? La muerte de los padres. ¿Dónde hay más justicia? O sea, tú imagínate que ¿a dónde llega la mentalidad torcida del ser humano? Si tú en el Estado español, fíjate lo que te voy a decir, o en Estados Unidos, tú cometes un asesinato a una mujer, es asesinato en primer grado. Y te condenan como asesinato en primer grado. Si la mujer está embarazada, es doble condena por doble asesinato. O sea, si yo mato a una mujer estando embarazada, son dos asesinatos porque se entiende que el que está dentro es una persona. Pero si la mujer aborta de forma voluntaria, no hay ninguna consecuencia. ¿Ven la contradicción del ser humano? Y estos son los que nos gobiernan. Estos son ante los que nos tenemos que callar. Estas son las personas a las que no podremos decir lo que la palabra de Dios dice. La contradicción continua en la que vive el ser humano. Sus propias leyes se contradicen. Sus propias leyes te dicen, por un lado, es un niño, es una vida, es un asesinato, y por otro lado te dice, no pasa nada, porque poco menos que es un apéndice o es un quíster que te ha salido en tu organismo. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue pidiendo, ¿verdad? Y la sangre de esos inocentes sigue clamando delante de la presencia de Dios. Cada año, 6 millones de personas van al reino de los cielos.
Y cuando le pregunten por qué estás tú aquí, porque no me dejaron ni tan siquiera nacer. O sea, cada año el reino de los cielos recibe a 6 millones de personas solo de Estados Unidos que han sido asesinados. ¿Hasta cuándo la tierra soportará el pecado del ser humano? ¿Hasta cuándo la tierra soportará la sangre de los inocentes que está siendo derramada por millones de millones anualmente? Nos estremecemos cuando dan las cifras de los muertos en una guerra. Nos estremece, ¿verdad?, el genocidio que hizo Hitler. Hitler mató a 6 millones de judíos. En un año solamente un país es capaz de matar al mismo número de personas. Y por esto te podrán tachar de lo que tú quieras. Te podrán insultar como ellos quieran, pero es la realidad del ser humano. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué va a suceder? ¿Sabes por qué está puesto? O sea, antes de que el mundo sea destruido y de que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sabes por qué va a haber 1000 años de gobierno? Y me decía, ¿por qué? Digo, porque a todas estas personas que no se les ha permitido vivir, puedan vivir su vida. O sea, estos seres humanos que han sido abortados, que no se les ha dado la oportunidad de quizás de ser un Mozart, de ser un gran futbolista, de ser un gran matemático, a todos estos seres humanos que se les ha cortado antes de nacer, volverán sobre la tierra y vivirán la vida que tenían que haber vivido. Del mismo modo que todos los hombres y mujeres, niños que hayan muerto, ¿verdad?, con síndrome de Down, con cualquier enfermedad de estas mentales, volverán a vivir sus vidas como tenían que haberlas vivido. Sin dolor, sin sufrimiento, delante de Dios. Un día todos estos niños que han sido abortados volverán a la tierra y vivirán con Cristo. Amén. Y vivirán con todos nosotros que somos la iglesia de Cristo. Todos los que están en los cielos vendrán y vivirán sobre la tierra. Así que hay esperanza. Amén. Para estas personas. Aleluya. Y aunque el mundo siga contradiciéndose, aunque el mundo siga provocando a Dios, sigue diciendo la ley de Dios, estas personas deben de morir. Porque o mueren ellos o van a morir inocentes por causa de ellos. Existen más de 30 enfermedades de transmisión sexual, tales como la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B, el VIH, papiloma humano, etc. Cada año solo en los Estados Unidos 2,5 millones de jóvenes contraen alguna de estas enfermedades. Y la mejor manera de frenarlas es o bien la monogamia, es decir, ser fiel a tu pareja y a la mujer que Dios te ha dado, o la abstinencia. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que cometa de estos pecados debe de morir. Ponemos otro ejemplo. Un hombre tiene relaciones sexuales con otros hombres o con otras mujeres o se va de prostitutas. En esas noches desenfrenadas en las que uno no sabe con quién está o deja de estar porque el alcohol corre por las venas de cada uno, entra en su organismo una enfermedad mortal llamada el SIDA. Termina la fiesta, termina el viaje de negocios, termina las vacaciones, termina el momento en el que él estaba, coge su maleta, coge su avión, coge su coche y se encamina hacia su casa. Esa noche tiene relaciones sexuales con su mujer. Como es normal, ¿verdad? La esposa y el esposo tienen relaciones sexuales y la casualidad hace que la esposa contraiga la misma enfermedad mortal. ¿Qué sería más justo? ¿Qué es lo justo? ¿Que en el momento del pecado se hubiese erradicado a esas personas o que por culpa de ese pecado los inocentes cayeran? Esa es la pregunta que hay que contestar. Porque si no, el sistema del mundo y la mentalidad del mundo puede confundirnos y empezar a pensar, ay, pues es verdad, qué dura es la Biblia, ¿no? Fíjate tú, por un pecado de adulterio, por un pecado de fornicación, por un no sé qué, ¿y por qué tienen que morir? La verdad es que este Dios a mí no me interesa.
La verdad que este Dios no es el Dios que yo veo en la Biblia, es el mismo Dios, hermanos, hermanas. El mismo Dios que va a traer juicio sobre la tierra y juicio sobre las naciones. ¿Qué es lo justo? Que mueran los que han sido abortados, que mueran las personas contaminadas de SIDA o contaminadas de cualquier otra enfermedad, o que sean las personas que generan eso. Porque esa es la gran pregunta moral a la que se enfrenta el ser humano. Una persona que ha contraído el SIDA puede contraer ese SIDA aún al propio feto. Estamos en la gran contradicción del ser humano, hermanos. Estamos en la contradicción que dice la palabra de Dios: en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo lo llamarán bueno. Dirán, bueno, esto no es pecado, pero a la vez está mal. Esto merece la muerte, pero a la vez merece... O sea, estamos entrando en la gran esquizofrenia del mundo. El mundo está entrando en la gran esquizofrenia a nivel mundial, a nivel de sus almas, donde ya no saben dónde estás arriba, dónde está abajo, dónde está la derecha, dónde está la izquierda. Los astronautas, cuando suben al espacio, al no haber gravedad, dicen que la mente ya no sabe lo que es arriba y lo que es abajo. Entonces pierdes la noción de si estás boca arriba, de si estás boca abajo. Y entonces cuando vuelven a la tierra no pueden andar porque se marean, porque no saben si están arriba o si están abajo. Entonces al ser humano Satanás lo tiene tan engañado, lo tiene tan absorbido, lo tiene tan contaminado, que ya nadie sabe lo que está bien y lo que está mal. Depende de lo que cada uno piense, depende de la educación que cada uno haya recibido, depende de lo que cada uno cree o estime o piense que está bien o que está mal. Entonces, ¿cuál es nuestra referencia? Cuando el mundo se destruye, cuando las barreras se están destruyendo y cuando todos los principios y valores se destruyen, ¿qué nos queda? Nos queda algo que es inamovible, que es la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios no tenemos que tener miedo. Ante la palabra de Dios no tenemos que atemorizarnos. Ante la palabra de Dios tenemos que seguir confesando las verdades de Jesucristo. Y seguir llamando a lo que es pecado, pecado. A lo que está mal, a lo que es negro, negro. A lo que es blanco, blanco. No nos dejemos embaucar por el sistema de Satanás, por el sistema del mundo, donde ya el discernimiento ha desaparecido, o sea, ya no entienden las cosas. Ya no entienden las cosas. El hijo le va a preguntar a su padre, bueno, con la que estás ahora, ¿qué es? No es mi madre, es tu mujer, es tu novia, ¿qué es esa persona que está ahí? O quizás le pasa lo mismo a la mujer, bueno, y ahora mamá, después de que yo tengo 10 años, entonces, ¿tú qué eres? La confusión en todos los niveles. Dice la palabra de Dios que cuando los días fuesen como los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Había dos características de esa generación. Una, la inmoralidad tremenda que había, y dos, la violencia que había sobre la tierra. Solamente en el siglo XX ha habido 2 guerras mundiales y centenas de guerras, golpes de Estado, rebeliones y muertos y muertos y muertos. Estamos entrando en el siglo XXI y estamos a las puertas de otra guerra porque Irán quiere hacer bombas atómicas, los israelíes dicen no las hagas, los rusos apoyan a estos, los americanos poniendo bases enfrente de los rusos invadiendo Ucrania y estamos a las puertas, hermanos, del mayor conflicto mundial que jamás el hombre ha conocido. ¿Por qué? Porque los tiempos se están cumpliendo. Porque el hombre está perdiendo el norte. Porque el hombre está siendo gobernado por espíritus demoníacos. Ya hemos desterrado la Biblia de nuestros hogares. Hemos desterrado la Biblia de nuestros colegios, de nuestras universidades y de nuestros institutos. Y empezamos a poner estatuas, y bueno, si aquí hay una estatua de Dios, pues ponemos otra de Satanás, otra de no sé quién, para que todo el mundo pueda venir aquí y hacer lo que quiera. Países como Estados Unidos, que en su fundación estaba la palabra de Dios, ha desaparecido eso. Y se han contaminado, y nos hemos contaminado como naciones, con toda la pornografía, con toda la suciedad,
con toda la asquerosidad, como vimos lo que es y significa esa palabra, delante de Dios. Y el hombre sigue cometiendo, y sigue cometiendo, y sigue cometiendo esos pecados. Dios está a punto de traer juicio sobre la tierra. ¿Para qué? Para que la sangre de los inocentes sea juzgada. Aleluya. Para que la sangre de los inocentes, que clama delante de Él día y noche, ¿verdad?, tenga justicia. Hay un clamor en los cielos que dice: ¿hasta cuándo, Señor, no harás justicia a tus escogidos? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás permitiendo la perversidad del hombre? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás permitiendo que millones y millones de niños sigan siendo abortados y matados? ¿Hasta cuándo, Señor, se permitirá, verdad, que millones de jóvenes sean contaminados con el SIDA, contaminados con todas las enfermedades de transmisión sexual? Aleluya. Que Dios nos ayude para predicar su palabra. Para que, como en los tiempos de Noé, puedan venir las personas al conocimiento de Dios. De allí ninguno se salvó, dice la palabra de Dios, sino solamente Noé y su familia. Pero que en este tiempo final podamos llevar a miles y miles y quizás millones al conocimiento de la verdad de Cristo, porque, hermanos, estamos a las puertas del juicio de Dios. Es insostenible esta sociedad. Es insostenible el sistema demoníaco, perverso y enfermo que Satanás ha levantado sobre la tierra. Y necesitamos clamarle a Dios: Señor, hoy más que nunca, ven pronto, Señor. Aleluya. Y haz justicia a tus escogidos. Y quita la maldad, quita el pecado, quita el hambre, quita la miseria, quita la pobreza delante de ti, Señor. Y que todos puedan venir al conocimiento de tu verdad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Y con esto solamente quiero terminar. Hermanos, oremos delante de Dios para que las personas que puedan venir a la iglesia puedan encontrar el amor, el cariño, la misericordia y la gracia de parte nuestra, con cualquiera que haya sido su forma de vida. Porque si es verdad que Dios condena todos estos actos, también es verdad que hay una sangre que fue derramada hace 2000 años que sigue perdonando los pecados. Y que sigue diciendo, ven, hijo mío, y si tus pecados fueren negros, si tus pecados no sabes cómo poder limpiarlos, yo tengo la capacidad, yo tengo el poder, mi sangre tiene el poder de poder sanar esos pecados, perdonar esos pecados, y dice la Biblia, tirarlos al fondo del mar. Nunca más volveré a tener memoria de ellos. Nunca más me volveré a acordar de esos pecados. Pero que oremos, intercedamos delante de Dios por esta tierra, aleluya, donde el aborto está corriendo, donde las enfermedades están corriendo, donde el adulterio y la fornicación están corriendo, y que podamos decir: corran a la presencia de Dios, salgan del lugar en el que están y vengan corriendo a la cruz de Cristo, porque pronto está el tiempo de ser cumplido, aleluya. Pronto está el tiempo en el que el Señor volverá con sus ángeles y con sus santos. Señor, pero que antes que eso suceda, la iglesia pueda ser antorcha de luz y pueda ser sal de esta tierra, y que muchos puedan venir al conocimiento. Así que siempre hay una esperanza de parte de Dios. Como leímos el versículo la semana pasada, esto erais algunos de vosotros. Todos los que estamos sentados en estas sillas éramos algo de eso. Algo hicimos en contra de Dios, algo cometimos en contra de Dios. Pero hoy Cristo nos perdonó, nos lavó, nos santificó y podemos ser llevados delante de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana.